Queridos hermanos, queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. En este espacio hemos estado hablando y empezando a abordar un tema muy elemental. Algo que nos ataca todos los días, el temor, pero es algo que también tenemos que aprender a enfrentarlo. Y por supuesto, en el espacio de Platiquemos queremos aprender de cómo enfrentarlo, cómo vencer el temor con la fe. Juan José, bienvenido al segundo episodio de esta serie, ¿verdad? Sí, gracias Valerio. Sí, tal como lo mencionabas, este es el segundo episodio de esta temporada, Valerio, en cuanto al temor. Y justamente en el primer episodio hablamos de más o menos qué pensamos también, o los pensamientos que existen sobre el temor, Valerio, que muchas veces llegamos a pensar que es un pecado, tal vez me aleja de Dios, o cosas así, Valerio, esas pequeñas preguntas que lo estuvimos abordando. Y en este nuevo episodio, Valerio, queremos seguir aprendiendo un poco más qué nos dice acerca del temor en cuanto a la Biblia. Sí, Juan José, el episodio pasado hablamos y aclaramos que sentir temor, que enfrentarnos ante una situación no es un pecado. A lo mejor muchas veces tenemos eso en la mente, ¿verdad? Que tengo mucho miedo a enfrentarme a esta situación. A lo mejor esto es un pecado contra Dios, pero miramos y mencionábamos en el primer episodio que Dios, a través de su palabra, a través de la Santa Biblia, habla mucho del temor. Habla mucho, platicábamos de los 365 textos que tienen la frase no temas, no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces ahora la semana pasada aprendimos que nosotros en primer lugar, para enfrentar el temor con la fe, primero tenemos que, Juan José, reconocer el temor, reconocer a qué le tengo miedo, reconocer que puede ser un lugar, puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser algo del pasado o puede ser el futuro que me puede estar afectando acerca de este tema. Reconocer dónde tengo el miedo, a qué le temo, y recordamos una promesa de Dios, o un recordatorio, Juan José, no es una promesa, sino como que un recordatorio de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor. O sea, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino que Dios te ha dado la capacidad, el poder, te ha dado el amor y te ha dado dominio propio, autodominio, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado esto. Entonces es un recordatorio de Dios. Y el segundo punto, y es donde queremos abundar, Juan José, en esta oportunidad, es buscar a Dios en oración. La oración es algo muy vital en nuestras vidas, Juan José. Sí, exacto, Valerio, como lo mencionábamos anteriormente, que realmente si descuidamos una parte de nuestra vida en comunión con Dios, Valerio, tal es como la oración, que muchas veces, Valerio, cuando a la oración no le damos mucha importancia. Quizás sí, venimos a la iglesia, quizás los domingos, tal vez le damos más importancia a ese servicio del domingo que llevar una vida en oración, pero realmente si buscamos a Dios en oración, Valerio, yo creo enfrentar el temor nos es más fácil. Sí, y sorprendentemente, Juan José, si hablamos de servicios semanales en una iglesia, creo que en la mayoría de iglesias, si no es que todas, el servicio de oración es el servicio más... el servicio de oración es el servicio que menos gente llega. Increíblemente el enemigo trabaja de esta manera. A lo mejor nos hace creer de que la oración no es tan importante, a lo mejor que es el culto más aburrido, que no hay muchos cantos, que a lo mejor no nos dan una enseñanza sistemática en ese día. Entonces tendemos a quedarnos en casa y no vamos al servicio de oración. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6-7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No, ahora dice, presenten, o sea,
sus peticiones delante de Dios con toda oración. No dice que a través del canto vas a expresar tus peticiones. No dice que a través de una danza puedas expresar tus oraciones. No dice que a través de un poema puedas expresar. No, en oración y ruego, de la persistencia, el permanecer. Dice, con acción de gracias y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí miramos, José, lo importante que es llevar nuestras peticiones en oración. Llevarlos con todo ruego, pero también dice con acción de gracias. Esto es muy importante que podamos comprender, Juan José, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios y quedamos como que, Señor, te pido esto, te pido aquello, te pido de todo corazón, pero no agradecemos. Y Hebreos habla de la fe. La fe es llamar a aquello que todavía no existe como que si ya lo tuvieses, ¿verdad? Es como yo tengo una manzana roja en mis manos y estar convencido y le doy gracias a Dios. Dios, gracias por esta manzana. O sea, físicamente todavía no existe, pero eso es fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y eso también tiene que incluir nuestra oración para enfrentar el temor, para enfrentar aquel miedo, para enfrentar aquella situación. Yo voy a orar, le voy a rogar a Dios, pero también le voy a dar gracias a Dios como si ya me hubiera contestado. Sí, cuando hablamos en cuanto a lo que menciona Filipenses, Valerio, creo que muchas veces o tristemente muchas personas, Valerio, como que tienen este pensamiento que hay cosas que realmente como que muchas veces no tendríamos que mencionarlo en la oración. Un ejemplo es de lo que estamos hablando ahora, el temor. Tal vez que alguien empiece a orar y tenga miedo de algo y llega a pensar, no creo que sea necesario mencionarles, no creo que a Dios le importa tal vez este miedo que yo tengo. Pero yo creo que cuando vamos a la Biblia, todas nuestras peticiones, yo creo que si esa es nuestra petición, que yo tengo miedo, no lo sé, a algo, o que me estoy enfrentando a algo, realmente Dios tiene ese gran interés de saber si yo lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal. Un ejemplo en cuanto a todo esto, cuando Dios quiere nuestro bienestar, Valerio, cuando vamos al Antiguo Testamento y cuando Dios establece los 10 mandamientos, yo creo que nos tiene que dar esa referencia, Valerio, que Dios siempre va a querer realmente nuestro bienestar, que podamos estar bien, Valerio. Sí, y muchas veces pensamos que no es tan relevante con José el temor. O sea, decimos, a lo mejor a Dios no le interesa, a lo mejor a Dios no es algo tan importante. Bien, a Dios le interesa que tú estés bien integralmente, que estés bien no solamente espiritualmente. A Dios le interesa que estés bien emocionalmente, psicológicamente y también en tu físico. A Dios le interesa nuestro bienestar integral. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir con toda sinceridad delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad, decía el apóstol Pedro, para presentar nuestras ansiedades. Nosotros tenemos que ir en oración. Es muy importante que nosotros vayamos en oración delante de la presencia de Dios y Él pues suplirá según nuestras necesidades. Con José, la oración, queridos hermanos, es una de las bases de nuestra fe, es uno de los fundamentos de nuestra fe, es un alimento para nuestro espíritu. Podemos ir en oración estando cargados y podemos, estando en oración, Juan José, increíblemente pasa lo que dice este versículo. Después de orar, de rogar y dar gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos para siempre, desde ahora y para siempre. Ahora, es increíble esto, Juan José, y esto es cierto y todos lo hemos comprobado.
Muchas veces estamos atravesando una situación muy difícil y cuando oramos, vamos a la presencia de Dios, oramos, le rogamos a Dios, le damos gracias, aunque no entendamos como José, le damos gracias a Dios. Después de orar viene una paz inexplicable. Y con esta arma tan poderosa que Dios nos ha dejado, podemos enfrentar el temor con José. Sí, y la última parte del versículo que estábamos leyendo, Valerio, en cuanto a Filipenses, cuando nos menciona, guardará vuestros corazones y pensamientos, realmente, Valerio, es esto lo que pasa o llegamos a experimentar, lo que mencionabas, que algo que muchas veces no podemos describir, Valerio, quizás que hace un ratito antes de orar, de entregar esa petición que teníamos delante de Dios, quizás estábamos o nos hundimos en un profundo dolor, tristeza, temor, Valerio, pero cuando le entregamos esto a Dios, muchas veces no podemos explicar. Y yo creo que realmente aquí es donde se cumple cuando nos llegan a decir que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que muchas veces no llegamos a entender, que es como que una montaña rusa, Valerio, como que estábamos abajo, pero después de entregarle esa petición a Dios, cuando sentimos ya estamos bien, quizás ese problema no está solucionado, no sigue estando allí, quizás un poco más fuerte, pero la paz de Dios realmente va a cubrir todo eso, Valerio. Yo creo que podemos sonreír. Quizás sí nos sigue doliendo, Valerio, pero ya no es tanto como antes. Pasa lo que decía Jesús, aquellas personas que estaban muy cargadas por las cargas de la religión. Podemos hablar de este temor con José porque en los tiempos de Jesús estaban los maestros de la ley, las personas religiosas que ponían cargas a las personas que ni ellos podían llevar. Entonces el acercarse a Dios en aquel tiempo era un temor inexplicable, era un miedo que podía dominar a las personas y decían, no, yo no puedo acercarme a Dios, yo le tengo miedo a Dios, yo no puedo cumplir toda la ley, los maestros de la ley, mis líderes religiosos me exigen esto. Y viene Jesús y mira a esta multitud dispersa con mucha necesidad y Jesús les dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no prometió librarnos de la carga. Jesús lo que nos dijo es de que vayamos a Él y compartamos la carga con Él. Y así trabaja el yugo, como era una herramienta que lo trabajaban 2 bueyes. Era un pedazo de madera, un tronco muy grande que se ponía sobre los bueyes y tenían que tener la misma estatura para poder arar, o sea, llevar y trabajar, jalar. Ese es el yugo. Y ahora, Juan José, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados, los que están atemorizados, los que tienen miedo, vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. Jesús se humilla tanto con nosotros. O sea, imaginémonos Jesús, el creador de todo, el dueño de todo, el Dios todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos. Él se humilla a la par mía y Él dice, ok, tu miedo, ahora yo también quiero luchar contra tu miedo. Entonces se humilla con nosotros, con José, y trabajamos juntos. Por eso decías algo muy puntual, Juan José, es de que la carga no desaparece y no va a desaparecer, ahí va a seguir, pero con la diferencia de que ya lo estamos llevando con Jesús. Y si Él está con nosotros, con José, nada nos falta. Y dice también las Sagradas Escrituras que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que te está pasando no es nada nuevo, no eres el primero en experimentar ese miedo. A lo mejor te sientas solo, pero no eres el primero ni el último en experimentar ese miedo. Todos hemos experimentado el temor y también, Juan José, podemos mencionar que en la Biblia encontramos a muchas personas que tuvieron miedo. Yo me imagino
aquel muchacho, aquel adolescente llamado José, en aquel pozo donde lo habían tirado sus hermanos. Esa incertidumbre de qué iba a pasar con él estando en la profundidad de ese pozo, hermano, sáquenme, y nadie le prestaba atención, lo querían matar. Entonces que José no sabía qué le esperaba, él no sabía esa incertidumbre. Después lo sacan del pozo para venderlo como esclavo. O sea, imaginarse el miedo, el temor de esta persona. Pero miramos algo muy importante, y es lo que me llama mucho la atención en la historia de José. Cuando vamos al libro de Génesis, y la casa de su amo, de su dueño, prosperaba porque Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Cuando fue enviado a la cárcel, y estando José en la cárcel, Dios estaba con él. Entonces nos da esa seguridad también, Juan José, que a pesar de mi miedo, Dios no me abandona. Sí, cuando llegamos a ver, Valerio, en cuanto a la vida de estos personajes, en cuanto a la Biblia, y uno de ellos es José, Valerio, es que podemos ver realmente cómo depositó todo el temor que él tenía. Quizás en su momento sí llegó a tener miedo, y eso lo mencionábamos en el primer episodio, Valerio, que sí, es normal que lleguemos a sentir miedo, temor, duda, tristeza. Pero cuando vamos a la Biblia, Valerio, podemos ver cómo muchas personas llegaron a sentir miedo, luego a cómo ellos pudieron vencer ese miedo, cómo pudieron vencer ese temor. Y en el caso de José, él siempre tenía en su mente que esto estaba sucediendo por un propósito, y sí, más adelante él lo confirmó, que Dios lo llevó a un lugar, pero primero inició con miedo, Valerio. Luego José lo entregó en las manos de Dios y se convirtió en el propósito de Dios. Sí, Juan José, al final Dios sigue obrando. A pesar de nuestros miedos, a pesar de los retos, a pesar de los temores que nos enfrentamos, Dios sigue trabajando, y eso nos debe de dar paz, nos debe de transmitir una paz incomparable, porque aún en nuestro miedo Dios está ahí. Elías, un profeta que siempre lo recuerdo y lo tomo en muchos ejemplos. Elías, estando en un momento de ansiedad, de temor, de miedo, de huir, de esconderse con José. O sea, el miedo de Elías era tanto que se estaba escondiendo en una cueva. Y llega Dios con un viento apacible, llega con él y le dice: Elías, salte. O sea, a pesar de mi temor, a pesar de que yo quiero esconderme, a pesar de que yo quiero escaparme, Dios está ahí. Dios siempre va a estar conmigo a pesar de mi miedo. Dios no me va a abandonar cuando yo esté con temor. Dios no me va a abandonar, Dios no me va a desamparar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. José, esto lo tenemos que recordar siempre. El salmista decía: ¿a dónde iré, Dios, de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Si bajo a lo profundo, ahí estás. Si voy a lo ancho, voy a cualquier parte, voy a la profundidad del mar, Dios mío, tú ahí estás. Entonces, Dios siempre está con nosotros, aunque nosotros querramos escapar de la situación, del temor, del miedo, Dios no nos deja. Sí, Valerio, y cuando llegamos a ver todo esto, que realmente Dios no nos deja, es de recordar estos puntos, Valerio, lo que hablábamos de la semana pasada. Llegábamos a decir que tenemos que reconocer el temor, tenemos que ver qué es lo que nos está causando miedo, pero lo más importante, Valerio, es reconocer también que Dios está de nuestro lado. Yo creo que lo que hacemos muchas veces es ver y reconocer que sí tenemos miedo, Valerio, pero olvidamos este otro gran punto, Valerio, que olvidamos que realmente Dios también está de nuestro lado, Valerio, que Él siempre está allí, pero yo creo que muchas veces no lo podemos ver, no lo podemos escuchar, y lo mencionábamos porque hemos descuidado lo que menciona en el libro de Filipenses, o más bien lo que mencionó Pablo en el libro de Filipenses, que no llevamos esto en
en petición, quizás más de alguien podrá decir, es que yo sí he orado, pero cuando leemos leemos detalladamente lo que dijo Pablo, es que realmente tenemos que hacerlo genuinamente. Yo creo que muchas veces estamos orando, Valerio, quizás le estoy entregando una petición, quizás si se tratara quizás de salud, Valerio, quizás le estamos entregando eso en oración, pero tristemente yo creo que sí solo de labio lo estamos entregando, quizás más sin embargo mi corazón y mi mente yo creo que tal vez están enfocados en ese problema, están enfocados en ese miedo. Yo creo que un ejemplo de esto, Valerio, lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel. Cuando Ana fue a orar, yo creo que Ana siempre pidió por un hijo, Valerio. Y Ana le hizo una promesa a Dios: si tú me concedes un hijo, yo también te lo voy a entregar a ti. Pero yo creo que la parte que debemos de aprender en cuanto a todo esto, Valerio, quizás Ana siempre iba a cada año orando a Dios, entregándole, quizás haciéndole sacrificio también, quizás le oraba. Pero tal vez también en la Biblia, Valerio, no nos menciona que Ana iba 1, 2, 3 o no sé cuántos años fue. Pero quizás lo que estaba fallando es que estaba muy preocupada, estaba muy irritada. Porque tal vez le mencionaban porque su marido tenía otra esposa, Valerio, y cuando leemos la historia, la segunda esposa molestaba o enojaba mucho a Ana. Y yo creo que el caso de todo esto es que Ana le oraba a Dios enojada quizás, pero cuando llegamos a leer que Ana fue y buscó a Dios en el templo a solas, Valerio, yo creo que lo que Ana pedía por muchos años le fue concedido en una sola noche. ¿Por qué? Porque llegamos a ver que Ana realmente llevó su corazón delante de Dios, llevó realmente su mente delante de Dios y llevó su petición delante de Dios. Yo creo que es algo que hoy en día muchas veces, Valerio, lo dejamos de practicar. Quizás que sí, oramos quizás por un trabajo, oramos por, no lo sé, por tantas cosas que oramos, Valerio, pero nuestro corazón no está delante de Dios. Creo que nuestros problemas es ahí en donde está muchas veces nuestra mente. Sí, Juan José, entonces es importante que nosotros llevemos todas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y acción de gracias. Entonces, el día de hoy terminamos aquí, dejamos el episodio aquí, pero sin embargo en el próximo episodio vamos a seguir aprendiendo acerca de este tema muy importante. Si tú aún no nos sigues en nuestras redes sociales, te extendemos la cordial invitación a que vayas a la red social de tu preferencia y puedas seguirnos, ya que ahí también publicamos constantemente contenido de edificación para nuestras vidas y todos los episodios están disponibles en YouTube y así también en Spotify. Un fuerte abrazo, queridos hermanos, nos vemos la próxima semana.